¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar Dirección y Motivación del Capital Humano en las YAPE. Les hacemos un recordatorio. Para poder tener su constancia de participación, es necesario que coloquen su nombre completo en su de identificación, además de enviar su ficha de inscripción firmada, con firma autógrafa o digital al correo jparedes@jap.org.mx. Lo voy a colocar a través del chat. También les recordamos que están activas nuestras inscripciones a los cursos Replanteamiento de modelos de atención en tiempos de crisis, el cual se va a impartir el día 3 de diciembre de 10 a 12 horas. La tutoría como proceso educativo empírico emocional, el día 7 de diciembre de 16 a 18 horas. Redacción de objetivos de aprendizaje, el día 8 de diciembre de 12 a 14 horas. Igualdad de género, roles y masculinidad no violenta, el día 10 de diciembre de 12 a 14 horas. Elementos para el diseño de cursos en línea, el día 10 de diciembre de 10 a 11:30. Y por último, conoce tu tiempo y ejecuta con excelencia, el día 11 de diciembre de 16 a 18 horas. Los primeros cursos, a excepción del último, ya están habilitados en el sistema de capacitación. Si tienen alguna duda con el proceso de inscripción a estas actividades, por favor, manden un correo al que está a través del chat. En unos momentos comenzamos con el curso. Muchas gracias. También les recordamos que es necesario que respondan la evaluación de satisfacción, la cual viene anexa en el correo con el cual ustedes recibieron la liga de acceso a esta actividad. Muchas gracias. En un momento comenzamos. Para modificar su nombre de usuario en esta plataforma, solo den clic en la parte inferior de la pantalla, en la lista de participantes. Aparecerá una lista del lado derecho. En el primer nombre van a identificarse ustedes. Colóquense encima y den clic en donde dice renombrar. Viene con una flecha. Al dar clic en renombrar, pueden cambiar el nombre de usuario. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que tengan muy buena tarde el día de hoy. Muchas gracias por estar en este curso de Dirección y Motivación del Capital Humano. Les damos la más cordial bienvenida. Este evento que va a estar, lo va a llevar el maestro Carlos López Bosch.
pues es un día importante porque, bueno, él nos va a compartir, creo que, sus conocimientos que son muy importantes, muy interesantes, y sobre todo que van a poder aplicar en sus instituciones. Yo soy Sergio Gómez, soy jefe del Departamento de Capacitación y les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Carlos López Bosch es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en Antropología y con la maestría en Alta Dirección de Empresas, MEDEX, por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE. Cuenta con 25 años de experiencia profesional, desempeñándose como director de diversas instituciones de asistencia privada, consultor y asesor para organizaciones de la sociedad civil, docente, expositor y colaborador en medios impresos. Actualmente se desempeña como director de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Carlos, te cedo la palabra para este evento. Muchas gracias, Sergio. Pues muy buenas tardes a todos. Espero se escuche y se vea bien. Por favor, si no, háganmelo saber. Bueno, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de capacitación a distancia que está llevando a cabo la Junta de Asistencia Privada. Esta vez, pues en otro curso que a mí me toca impartir, yo creo que ya son muchos y yo creo que también ya será el último del año. Pero bueno, pues hoy nos toca tratar un tema que es muy importante, yo creo que en todas las organizaciones de cualquier tipo, no solo en las organizaciones de la sociedad civil, no solo en las instituciones de asistencia privada, sino en cualquier tipo de organización, es muy importante porque, bueno, pues es el recurso más valioso que tenemos en cualquier organización, que es precisamente el recurso humano. Tanto es así que a mí me gusta llamarle el factor humano, más que el recurso humano, puesto que va más allá de un simple recurso. Como lo pudieran ser los recursos financieros y los recursos materiales, pues el factor humano es el factor de hecho del cual dependen y por eso el tema de factor o capital humano son quizá más acertados, dado que somos las personas las que decidimos el valor del resto de los recursos. Hay, como sabemos, pues distintos recursos materiales, tecnológicos, financieros en cualquier tipo de organización, pero las personas que los administramos somos aquellas que le damos el verdadero valor que aquellos recursos tienen. Por eso somos mucho más que un recurso, somos verdaderamente un factor y el factor del cual depende el crecimiento y en todo caso el desarrollo de cualquier institución, de cualquier organización, de cualquier tipo. En realidad, el tema de hoy, voy a compartir pantalla en este momento, si me permiten. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles, perdón. Para los que no me conocen, pues yo soy Carlos López Bosch. Actualmente estoy como director de programas asistenciales, como hizo el favor de presentarme Sergio, de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y, bueno, pues a mi cargo llevo, entre otras cosas, pues lo que es precisamente el programa de capacitación y el tema de asesorías a las instituciones. Como bien decía Sergio cuando hizo esta amable presentación mía, pues yo me dedico ya desde hace 25 años al trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, dentro de muchas instituciones, a veces como director, a veces como miembro del patronato, me tocó fundar por ahí un par de IAPs y también como asesor durante muchos años, como consultor en diversas organizaciones, tanto en México como en el extranjero, todas ellas de carácter social. O sea, he dedicado pues toda mi vida a esto. Este año me he integrado con mucho gusto a un equipo maravilloso que es el de la Junta de Asistencia Privada, desde donde me encuentro pues prácticamente el mismo tiempo que lleva la pandemia en nuestro país, dedicado al trabajo directamente con las instituciones, desde este otro lado del escritorio, que es en la Junta de Asistencia Privada, donde me reitero como siempre a sus órdenes y reitero también a todo el personal a mi cargo para aquello que se les pueda ofrecer a las instituciones. Entonces, bueno, pues hoy el webinar toca sobre el tema de dirección y motivación del capital humano. Y bueno, aunque en la invitación ponía solamente para IAPs, en realidad esto, como les decía, es útil o puede llegar a ser útil para cualquier tipo de organización. Antes que nada, quisiera señalar alguna bibliografía que pueda ser interesante para ustedes, porque luego se me olvida al final, ¿no? O luego ya no tenemos tiempo, entonces empiezo por ella. Algunos temas. Bueno, quiero decir que buena parte del webinar, buena parte de mis presentaciones tienen que ver más con cuestiones de carácter experiencial, ¿no? De mi propia experiencia y lo que me ha tocado trabajar en las instituciones. Pero bueno, también parte de ello está basado en aparte de lo que expongo, está basado en alguna bibliografía. Así que quiero señalar, por ejemplo,
el libro La gerencia de empresas de Peter Drucker, se escribe Drucker, Peter F. Drucker, La gerencia de empresas, de editorial Hermes, es muy recomendable. Otra de ellas es otro libro que se llama La dirección por servicio, o dirección por servicio más bien, como subtítulo La única reingeniería o la otra calidad, de Joan Ginebra, que se escribe Juan Ginebra, y Rafael Arana de la Garza. Este está impreso por McGraw-Hill. Y luego tengo otro libro en el cual pues también hay basados algunos principios, incluso algunas citas que me permitiré hacer en este webinar, que es una de las revistas de la Harvard Business Review, de la revista de negocios de Harvard, que hace de vez en cuando impresiones, y esta ya traducida al castellano, la última traducción me parece que es del año 99, es con el título de Liderazgo. Y son una serie de artículos de diferentes autores que tienen que ver precisamente con el tema de recursos humanos, y está impreso por Deusto. Deusto es quien imprime en castellano todos los artículos de la Harvard Business Review. Muy recomendable colección. Y específicamente este liderazgo, bueno, pues tiene, como les decía, algunas de las ideas que vamos a presentar en este webinar, en este curso a distancia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar entonces. Como les decía, el capital humano o el factor humano, pues es el tema más importante, es el tema que más debemos de cuidar en nuestras instituciones, porque precisamente las instituciones o las organizaciones, pues no estamos hechos de dinero o no estamos hechos de edificios, de inmuebles, sino estamos hechos sobre todo y básicamente del factor humano, es decir, de las personas que componen nuestras organizaciones. Y tenemos, cuando se trata de hablar de estos recursos o de este factor humano, pues tenemos tres grandes retos que tenemos que cumplir en algún momento. El primero de ellos tiene que ver con la atracción de recursos humanos o de factor humano valioso, necesario para nuestras organizaciones, pero no solo el de atraerlos, sino también el de retenerlos. Este primero de atraer tiene que ver mucho más con el tema de reclutamiento y selección, y el de retener pues se referirá más a un tema de motivación, al cual le daremos pues su tiempo. Se trata de que los recursos humanos, el factor humano, las personas valiosas en nuestras instituciones permanezcan y lo hagan de manera motivada, es decir, lo hagan con un esfuerzo sostenido y manteniendo un buen clima organizacional, o lo que vamos a llamar también en algún momento una buena moral de equipo. Y se trata, al final, nuestro gran objetivo, nuestro gran reto cuando hablamos del factor humano, se trata de que sea una relación de ganancia mutua, una relación de resultados mutuos. Es decir, que tanto gane la organización como ganen las personas que se acercan a ellas. Voy a suspender un segundo el curso para cerrar una ventana. Permítanme un segundo, por favor. Voy a permitirme hacer un movimiento aquí para poder cerrar esto. Permítanme, por favor, porque se está colando mucho ruido. Permítanme. Disculpen, yo espero que haya menos ruido. Lo que pasa es que pues, tengo obras aquí al lado y se está colando mucho el ruido. No esperaba yo esto. Disculpen ustedes. Entonces les decía, hoy por hoy o en cualquier organización, al momento de pensar en nuestro factor humano, de pensar en nuestro personal, pues tenemos que pensar en estos tres grandes retos. Atraer en una primera instancia y que se mantengan con nosotros este factor humano valioso, que permanezcan y lo hagan de manera motivada y que podamos sostener o podamos establecer una relación de ganancia mutua. Porque en la medida en que logremos esta ganancia mutua, lograremos precisamente cumplir de manera automática los otros dos. Es decir, que permanezcan, que estén motivados, que podamos atraer a personas que realmente nos interesan y que podamos retenerla con nosotros en nuestras instituciones. Quisiera señalar que, aquí está. Quisiera señalar que cuando se planea el factor humano, porque el factor humano, a diferencia de lo que muchos pensamos, es decir, las personas que contratamos, ¿no? Tiene que ser realmente o tiene que haber detrás un esfuerzo de planeación.
Este esfuerzo de planeación tiene que realizarse sobre los perfiles de las personas que nosotros necesitamos en nuestras instituciones. Eso es importantísimo para pensar en por qué funciona o no funciona nuestro personal, por qué funciona o no funciona nuestro factor humano al interior de nuestra organización. Pues mucho tiene que ver con haber escogido al personal adecuado. Desafortunadamente, muchas veces en las organizaciones sociales, en las instituciones de asistencia privada, por ejemplo, pensamos que no podemos acceder al mejor personal, puesto que este es pues, más caro o está fuera de nuestras posibilidades. Y esto no es del todo cierto, porque si bien nuestros recursos son especialmente limitados, pero bueno, el de cualquier organización en principio lo es, ¿no? Para nosotros pues puede ser visto como un poco más limitado, sin embargo, hay que considerar cuestiones como la inversión, ¿no? Es mejor contratar a una persona que cumpla bien un perfil que a dos personas que medio cumplan el perfil, aunque esta persona nos va a costar, pues, quizá lo que nos cuesten las otras dos. No se trata de tener solamente más personas, sino tener personas con el mejor perfil o con el perfil más adecuado. Entonces, cuando planeamos el factor humano, cuando nosotros pensamos en contratar a alguien, tenemos que pensar en dos grupos de factores. En aquellos que llamamos competencias, es decir, qué competencias le vamos a pedir o qué características o cualidades profesionales le vamos a pedir a la persona que estamos contratando. En primer lugar, que tenga conocimientos, los conocimientos que requerimos, habilidades, ciertas habilidades, no para todo trabajo, cualquier persona somos igual de útiles. Hay personas que, según nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestros logros, lo que hemos vivido a nivel profesional, nuestra salud y capacidad física, también son factores que tienen que ver con un puesto en específico. Esto no quiere decir que algunas personas que tengan otras características de salud o de capacidad física no sean aptas para algún trabajo. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que no tengo pues, características especialmente atléticas, pues no voy a ser una buena persona, por ejemplo, que califique en un trabajo que requiera esas destrezas, como por ejemplo el trabajo de bombero, ¿no? Yo seguramente sería un pésimo bombero porque pues no tengo las características que se requerirán para ese puesto en particular, lo cual no quiere decir que yo no esté calificado para otros puestos, y esto ocurre con cualquier persona en cualquier condición, en cualquier edad y cualquier sea su tipo de habilidades o discapacidades. Esto da el tema de las competencias, ¿no? O hay, por ejemplo, entiendo yo que hay algunos tipos de pilotos, creo que los pilotos comerciales o no sé cuáles, que requieren cierta vista. Bueno, pues aquellas personas que tenemos una discapacidad visual, aunque sea una discapacidad visual leve y funcional, como por ejemplo una miopía y tal, pues no podríamos calificar para ese puesto, lo cual, una vez más, repito, no nos hace menos hábiles o no hace que no podamos llevar a cabo otro trabajo y lo desempeñemos de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, bueno, para cada trabajo se requerirá, ¿no? También hay trabajos que requieren, pues, fuerza física, habrá trabajos que requieren cierto tipo de experiencias, habrá trabajos que requieran cierto tipo de habilidades, por ejemplo, más habilidades manuales o de motricidad fina, no sé, se me ocurre como ser cirujano, que otro tipo de trabajos en las cuales las habilidades van más en otro sentido, como a lo mejor habilidades verbales o habilidades de otro tipo. O también, bueno, pues obviamente el tema de los conocimientos. Y estos cuatro factores se engloban en lo que llamamos las competencias. Toda persona tiene competencias distintas, tiene diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de habilidades, diferentes experiencias y diferentes características, tanto en salud como en capacidad física, que nos hacen aptos a unos para unos trabajos y a otros para otros. Cuando nosotros pensemos en contratar a alguien, pensemos en cuáles son las competencias que requerimos, pero no solo las competencias, sino también otros factores que tienen que ver más con la compatibilidad. Estos ya no son factores de carácter externo o de carácter exógeno, sino que tienen más que ver con los valores de la persona, con cuáles son los planes, tanto de vida como de carrera de la persona, qué es lo que quiere realizar esa persona, cuáles son sus actitudes, cuál es su comportamiento y también cuál es su estilo y su temperamento, porque también esto nos hace, ¿no? Estos son otro grupo de 4 factores, aunque podríamos encontrar más, son otros 4 factores que estamos englobando en el concepto de compatibilidad, por llamarle de alguna forma, y que tienen que ver también con la institución y el tipo de institución o el tipo de organización en la que se trabaja. Habemos personas, por ejemplo, a las cuales nos gusta trabajar más en ciertas condiciones de equipos de trabajo, no sé, a lo mejor algunos pequeños, a lo mejor algunos grandes, o que nos desenvolvemos mejor
con algún perfil de personas o con algún perfil de trabajo. Hay quien se desempeña mejor en cuestiones que tengan que ver con comunicación masiva, como las hay quienes se desempeñan mucho mejor en actividades pues más solitarias o más individuales. Esto pues también tiene que ver con el estilo, el temperamento, las actitudes, el comportamiento de las personas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que porque es la típica pregunta que me han realizado, dado que a eso me he dedicado buena parte de mi vida, que es la procuración de fondos, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿cuál es un buen perfil para una persona que lleve a cabo procuración de fondos? Y aunque los perfiles pueden ser en competencias, por ejemplo, en las competencias que estamos hablando allí, pues muy diversos en cuestiones de compatibilidad, pues sí tiene que ver, por ejemplo, con ciertas actitudes o cierto comportamiento más de carácter extrovertido o de relaciones públicas, por ejemplo, que una persona que se vaya a dedicar a cualquier otra cosa dentro de la organización, porque eso requiere el puesto, porque eso requiere el trabajo y porque eso requerirá los objetivos que tendrá que desarrollar esa persona dentro de ese puesto específico. Entonces, cuando planeemos el factor humano, bueno, primer mensaje, tenemos que planear a nuestro factor humano. Tenemos que planear nuestras contrataciones. Eso es lo que se le suele llamar en organizaciones, digamos, más grandes o más organizadas, se les suele llamar procesos de reclutamiento y selección. Pero en primer lugar tenemos que planear, o sea, tenemos que pensar en qué tipo de personas queremos en cuanto a competencias y compatibilidad, que ese es el segundo mensaje. Cuando planeemos a nuestro factor humano, fijémonos en los factores de competencias, pero también fijémonos en los factores de compatibilidad. Cuando las personas no funcionan en las organizaciones, cuando hay fracasos profesionales, muchas veces tienen que ver, y lo hemos de decir con todas sus letras, con la persona que le contrató. Es decir, muchas veces es más responsable quien contrata a una persona con un perfil no adecuado para un puesto específico que la propia persona a la cual se le ha puesto a hacer algo para lo cual pues no tendrá alguna de las competencias o algunos de los factores de compatibilidad que son necesarios para desarrollar ese puesto de manera adecuada. De esta forma, lo que nos tenemos que fijar cuando contratamos, ya lo hemos dicho, cuando contratamos a una persona, tenemos que buscar que el perfil de la persona en cuanto a competencias y compatibilidad sea lo más cercano al perfil que requerimos para el puesto. Ello nos requiere, por supuesto, tener diseñado antes, por supuesto, el perfil de puesto, ¿no? Y ese es exactamente el tema de la planeación de la que estamos hablando. De esta forma llegamos al momento de contratación. Podría hablar muchísimo más de reclutamiento y selección, sin embargo, pues este es un curso corto. Si quieren, en algún momento podemos hacer, si lo solicitan, podemos llegar a hacer un curso específicamente de cualquiera de los temas de factor humano, ¿cómo se llama?, de recursos humanos, como se les suele llamar, dentro de una institución o de personal, como quieran llamarle. Podemos hacer un curso de reclutamiento y selección, podemos hacer otro curso del tema de motivación, podemos hacer otro curso del tema de contratación, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero dar primero, ¿no?, una visión general. Esto se trata de pues, vislumbrar un poquito todo el proceso de recursos humanos y ya en otras ocasiones podremos profundizar en alguno de ellos, ya sea conmigo o con algún especialista en el área de recursos humanos, al cual podamos invitar para desarrollar alguno de estos temas. Muy bien, entonces pues viene el tema de la contratación. Una vez que hemos visto que que el perfil de esa persona es un perfil adecuado para el perfil que estamos buscando nosotros en el puesto, según lo hemos diseñado en el proceso de planeación, entonces viene pues el tema de la contratación. Y en el tema de contratación, más que meterme en cuestiones de carácter legal, de carácter jurídico, que no es mi terreno, que también se puede llevar a cabo otro webinar con especialistas en el tema jurídico, ¿no? Simplemente quiero señalar que el contrato siempre es un medio importante, es un medio necesario, porque se define un tema de protección mutua. Protege tanto a las personas que son contratadas, las protegen legalmente de cualquier posible abuso del contratador, como también puede, y también de hecho, protege al contratante, ¿no?, protege a la institución o a la organización que contrata de cualquier posible malentendido o de cualquier abuso por parte de la persona que es contratada. Entonces, el contrato, bueno, pues además de que es de ley, ¿no?, y que no tengo más que decir al respecto, pues además es un tema de protección mutua. Y tiene que ver no solo ya con el contrato propiamente legal, sino, y me quiero detener más en que creo que es más tema de lo que tenemos que hablar aquí, en dirección y motivación,
con lo que se refiere al contrato psicológico. El contrato psicológico es el contrato que se establece en donde se responde o en donde se debe de responder a dos preguntas específicas. Porque más allá del contrato legal, el contrato legal pues normalmente es un contrato de machote, es un contrato que especifica ciertas funciones, ¿no? Es bueno acompañarlo si es que se tiene el nivel institucional y si no, pues es bueno tratar de alcanzar, aspirar a alcanzar este nivel con algún manual de organización en donde se especifique qué papel va a jugar cada uno de los puestos o cada una de las personas en el puesto en el que les corresponde según lo que hayan sido contratados. Pero me quiero centrar ahora más en el contrato psicológico, el cual veremos más adelante también, profundizaremos un poquito más, pero que responde o busca responder a dos preguntas básicas. ¿Qué espera la institución? ¿Qué espera la organización de ti como persona que eres candidato a ser contratada? Y también, ¿qué puedes esperar tú o qué esperas tú sobre nosotros, sobre la organización que te está contratando? Es decir, el contrato es mutuo, también, así como el contrato legal lo es y es un tema de protección mutua entre dos personas, a lo mejor una persona física y una moral. De la misma manera, el contrato psicológico tiene este doble sentido. Tiene un sentido que si se cumple, entonces esto nos va a garantizar la permanencia de las personas dentro de la organización, más allá del contrato legal. Es decir, el contrato legal podemos hacer un contrato y es bueno tenerlo, como les decía, y es necesario y es legal, es lo legal tener contratos, ¿no? Lo ilegal es no tenerlos. E invitaría a todos los que tuvieran personas contratadas fuera de estos marcos legales que lo hicieran, no solo por protección mutua, sino porque pues, es parte de la regularización legal que se esperaría de cualquier organización institucionalizada. Pero más allá está, les digo, este contrato que es el que nos garantiza la permanencia. En la medida en que nosotros respondamos, seamos capaces, seamos hábiles de responder a estas preguntas. Incluso yo les invito a que estas preguntas las hagan incluso antes de contratar a alguien. Es decir, que se pregunte uno cuando quiere contratar a una persona para un puesto en específico, ¿qué vamos a esperar nosotros de esta persona? Pero también, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros a cambio? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, como les decía. Un tema también que tiene que ver con las políticas de contratación y que cualquier persona que se preocupara por su propio desarrollo debería de preguntar al momento de ser contratada en cualquier tipo de organización, y es qué capacitación van a tener esas personas. Es decir, qué oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, de desarrollo personal y profesional van a tener a través de la capacitación esas personas. En políticas de contratación está, por supuesto, el tema de salarios y prestaciones. Es un tema que hay que aclarar desde el principio. Es un tema que, aunque puede parecer que efectivamente nuestras organizaciones no son competitivas en el tema de salarios, sin embargo, sí lo podemos ser e incluso más en el tema de prestaciones. Eso es lo que yo llamo el terreno de las prestaciones alternativas. En las organizaciones sociales, en las instituciones de asistencia privada en concreto, se pueden llevar a cabo cierto tipo de prestaciones que no son prestaciones que fácilmente otorgaría una empresa de carácter comercial, por ejemplo, o una empresa pública, ¿no? Como, por ejemplo, flexibilidad de horarios, o, por ejemplo, flexibilidad de calendario, o, por ejemplo, cuestiones de que se pueda llevar al hijo al trabajo, o cuestiones de que se pueda trabajar más de manera virtual, ¿no? Estas son, además, muy actuales, por cierto, políticas de contratación que están aprovechando muchas organizaciones y que yo les recomiendo que exploren, porque aquí podemos nosotros tener una compensación o ofrecer una compensación más allá del tema del salario, más allá de un tema en el cual pues, nos es difícil ser competitivos, aunque no tenemos por qué no serlo. Incluso tenemos que buscar ser competitivos, tenemos que buscar ofrecer los mismos sueldos que una persona capacitada y competente tendría en otro tipo de organización. A eso tendremos que tender, pero además y adicionalmente y todavía como beneficio a esto podremos ofrecer ciertas prestaciones que para algunas personas pueden ser más importantes que, por ejemplo, un salario o una prestación de carácter económico, como tener, pues no sé, un chofer o un automóvil. Por ejemplo, algunas prestaciones de horarios flexibles pueden ser mucho más valiosos para una madre reciente, para una madre joven, ¿no? Que tiene, pues, puede tener mucho talento, mucha experiencia, mucha capacidad de trabajo y que puede, a lo mejor por la posibilidad de estar con su familia o el trabajo virtual para muchas personas, por ejemplo, puede ser mucho más valioso que algún otro tipo de prestaciones o de salarios de mayor monto
que se puedan ofrecer en otras organizaciones. De hecho, así existen muchas personas muy valiosas trabajando en el entorno de las organizaciones de la sociedad civil gracias a este tipo de prestaciones que yo les llamo, como les digo, alternativas, ¿no? Que no tienen que ver con las prestaciones de ley, que esas se tienen que cumplir, por supuesto, sino que tienen que ver más con prestaciones añadidas o prestaciones que nos permite nuestra forma de trabajar. Las organizaciones solemos ser muy flexibles, solemos ser pequeñas, y además el tamaño pues no tiene tanto que ver con el tema de la flexibilidad, o no forzosamente, pero nuestra finalidad, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo nos permite en muchas ocasiones en las organizaciones tener esta flexibilidad y estas prestaciones que les digo para muchas personas serán más valiosas que otro tipo de prestaciones más de carácter económico o financiero. Y otra cosa que hay que pensar desde que se contrata a alguien, así como en el contrato mismo, en el contrato psicológico, en todo el tema de cómo se va a capacitar, de cómo se va a remunerar, ya sea a través de salarios, de prestaciones, cómo se va a evaluar el desempeño de las personas. Es decir, de qué forma vamos nosotros a evaluar si esa persona está llevando a cabo un trabajo adecuado o no. Fíjense, estos son cinco temas que deberíamos nosotros de tener muy claros y muy respondidos antes de contratar a alguien. Es decir, estas son cosas que desafortunadamente nos preguntamos muchas veces cuando ya tenemos a todas las personas contratadas, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues ahora cómo capacito a la gente, o ahora en qué las capacito, o se necesita capacitar mi gente o no. Cómo tener una política de salarios, una política de remuneraciones, qué prestaciones puedo dar para hacer más atractivo mi trabajo, cómo voy a evaluar el desempeño de las personas que trabajan conmigo. Desafortunadamente son preguntas que nos hacemos muchas veces posteriormente a la contratación, cuando ya tenemos a las personas y bueno, pues si así es la realidad, pues no tendremos otra. Pero esas son preguntas que nos tenemos que hacer o son temas que tendríamos que resolver si queremos digamos, un factor humano profesional, desarrollado y efectivo, tendríamos que esperar primero nosotros responder a estos temas, a estas preguntas, antes de contratar a las personas. No sé si aquí, bueno, hay una política que se señalaba al principio del curso, que es el que ustedes fueran anotando sus preguntas en el chat y al final se leían todas. Yo prefiero, si no tienen inconveniente, en que voy a ir haciendo pausas, como esta es la primera, en la cual si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario a favor o en contra de lo que quieran, pues sería un buen momento para expresarlo. Quien quiera expresarlo a través del chat, alguna de las personas, Jorge Adán o Sergio, nos harán favor de leerlas y yo las iré respondiendo. Quiero señalar que yo no estoy viendo el chat, estoy solamente viendo la presentación para concentrarme en ello, pero ellos me irán haciendo favor. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario tenemos? Sí, tenemos uno por parte de Marta Claudia Martínez y es con relación a la diapositiva anterior. Nos preguntaba si en las competencias también entran los valores. No, los valores están en los temas de compatibilidad, como se ve allí. O sea, de hecho, los valores es el primer grupo de cuestiones porque las competencias tienen más que ver con habilidades externas y la compatibilidad tiene más que ver con actitudes y conductas y pensamientos de carácter interno. Con lo cual los valores conforman, según se ve ahí en la lámina, a la cual ya regresé, conforman el primer grupo de factores de compatibilidad, más que de competencias. Tenemos otra pregunta por parte de Juana Bernal. ¿Sí? Respecto a la evaluación de desempeño, ¿cuál es el tiempo en el que se deben llevar a cabo? Bueno, la evaluación del desempeño nos va a permitir muchas cosas. La evaluación del desempeño nos permite ver primero si nuestra contratación fue adecuada. Es decir, si yo voy viendo si las personas funcionan o no funcionan, pues lo primero que podré evaluar es si he contratado de manera adecuada. La segunda cosa que nos permite es ver propiamente si está funcionando o no funcionando esa persona dentro de la organización y si es importante, ya lo veremos en algún momento, me parece que en alguna de las láminas, si no es la que sigue, es en dos más, ¿no? De por qué la evaluación del desempeño, cómo nos permite la evaluación del desempeño actuar de manera oportuna según la conducta de las personas que sean contratadas. Permítanme a que llegue a esa lámina para terminar de responder a esto. Es una grafiquita que tenemos y ahí lo vamos a responder con mayor profundidad. Guadalupe Aburto Paredes pregunta, ¿las prestaciones alternativas equivalen al salario emocional? He escuchado este término recientemente. Vamos, el salario emocional es todo lo que tiene que ver con la motivación de la persona, así que en ese sentido sí, como cualquier otro tipo de prestación. En todas ellas, pues sí, efectivamente, el salario emocional tiene que ver
con aquellos satisfactores de carácter emocional que tiene la persona en su trabajo, que son también básicos y fundamentales. El papel de un líder no solo es dar órdenes, el papel de un líder también es motivar, como lo veremos. Y en buena parte de ese trabajo de motivación es llevar a cabo un trabajo que tiene que ver con factores emocionales, de la misma forma como con factores personales, profesionales y de trascendencia de las personas, ¿no? Diana Rodríguez nos hace un comentario. A veces es muy difícil retener al personal. Por más puntos positivos que haya en el trabajo, la mayoría termina yéndose por cuestiones monetarias y es muy difícil garantizar sueldos cuando dependemos de donativos. Bueno, a ver, hay varias cosas que quisiera precisar. Ciertamente nos es difícil en tanto que, como lo decía, generalmente podemos competir poco en lo económico con otras instituciones. Ahora, el depender únicamente de donativos o depender en buena parte de donativos no tiene que ver con que tengamos que ofrecer sueldos bajos. Yo creo que si tenemos el talento para conseguir recursos, si tenemos una buena labor de procuración de fondos, si diversificamos nuestras fuentes de ingresos, y si llevamos a cabo, bueno, finalmente lo que se llama una buena procuración de fondos, incluso contando con fondos a futuro, con fondos patrimoniales, etcétera, lo cual no es lejano para ninguna institución. Toda institución debería de ser posible de ello, y para ello pues hay una serie de mecanismos que podemos tratar también en otra ocasión, que hablemos de procuración de fondos como tal. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Creo que podemos ser instituciones sociales, instituciones que viven de donativos y ofrecer buenos sueldos. ¿Qué tan buenos sueldos? Pues en la medida en que seamos buenos para la procuración de fondos, o mejor dicho, hagámonos buenos para la procuración de fondos para poder ofrecer buenos sueldos y poder pues, retener en ese sentido a las personas. Aunque, repito, el que una persona permanezca, más que ser retenida, porque eso ya tiene un sentido en el cual se pierde un poco la libertad, sino que una persona permanezca voluntariamente y permanezca motivada, que es al final lo que creo que queremos lograr en las instituciones, en las organizaciones en general, creo que tiene que ver no solo con factores económicos. Si solamente lo basamos en los factores económicos, no vamos a lograr una permanencia del personal a largo plazo. Yo creo que tiene que estar basado en otros factores, como en los factores personales, en factores de desarrollo, en factores de crecimiento, en la medida en que demos flexibilidad, por ejemplo, para capacitar, en la medida en que nosotros mismos capacitemos o propiciemos la capacitación dentro de nuestras organizaciones, en la medida en que el liderazgo se ejerza de una manera justa, en la medida que el liderazgo se ejerza de una manera motivadora, porque hay maneras más motivadoras de ejercer el liderazgo que otras, ¿no? En la medida en que las personas estén contentas, por así decirlo, en su trabajo y mantengan un objetivo claro y un objetivo apetecible, pues en esa medida creo que sí se puede lograr la permanencia. Yo no creo que sea, creo que es un gran reto, desde luego, pero no creo que sea imposible. Es más, he visto muy buenas experiencias al respecto dentro de organizaciones que incluso pueden hablarse de instituciones de pocos recursos o de recursos muy limitados, ¿no? Entonces, sí es cierto que es un reto, pero yo no creo que sea imposible o que no podamos llevarlo a cabo por nuestra naturaleza en las instituciones o por nuestras fuentes de financiamiento. Vamos también a hablar de eso un poquito más adelante, ¿eh? Son todas las preguntas por el momento. Muy bien. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de manera directa? Parece que no. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, les decía, el contrato psicológico. El contrato psicológico es importantísimo porque tiene que ver precisamente con la permanencia de las personas al interior de las organizaciones y con la satisfacción mutua, la satisfacción de la persona con respecto a la organización y la satisfacción de la organización en las evaluaciones de desempeño, precisamente con respecto a la persona. Porque, ojo, la evaluación de desempeño no solamente tiene que ver con los resultados profesionales, también tiene que ver con las actitudes y las conductas de las personas dentro de las organizaciones. En el contrato psicológico, pues como les decía, hay dos preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que le aporta el empleado a la organización y qué es lo que le aporta la organización al empleado? ¿Qué es lo que le aporta, en otro sentido, uno al otro y otro al uno? Es decir, son dos cosas que interactúan, ¿no? Antes hablábamos primero del empleado y luego de la organización. Aquí lo he cambiado para que se vea simplemente que es mutuo. Es un tema que tiene que ver con una serie de cumplimiento de satisfactores mutuos. Mientras uno cumpla para aquello para lo que es contratado, ¿no? En todo el sentido, no solo en el sentido de resultados, por ejemplo, económicos o financieros, sino también
en otros sentidos, como lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar que el empleado aporte? Pero también, y eso es una cuestión que solemos preguntarnos menos, ¿qué aporta la organización al empleado? ¿Qué le aporta la institución al empleado? ¿Y qué es lo que puede aportar? ¿Cuáles son las cosas que son valiosas para un empleado y cuáles son las cosas que son valiosas para una organización? Porque además todos nosotros estamos en nuestras propias organizaciones, en nuestras propias instituciones, estamos de uno o del otro lado o en los dos. Es decir, o somos empleados, o somos empleadores, o somos ambas, porque también podemos ser, ¿no? Ambas. O somos también directores, nos toca dirigir, pero también podemos ser subordinados o colaboradores de otros, ¿no? O nos toca simplemente dirigir, pero tenemos a un patronato arriba, etcétera. ¿Qué aporta la organización? Bueno, pues lo primero y lo mínimo que debe de aportar al personal remunerado, no estamos hablando ahora del personal voluntario, que también es otro tipo de personal, en el cual también se cumplen muchas de estas cosas. Esta en concreto es quizá la única que no es atinada o no es acertada de todo lo que estamos diciendo, porque también en el voluntariado, quiero señalar, se tiene que hacer una planeación y se tiene que hacer un proceso. Y también existe reclutamiento y selección, y también existe un contrato psicológico, es decir, también existen factores por los cuales el voluntario trabaja y por las cuales la organización contrata al voluntario. Una de ellas no es el salario específicamente, pero en el personal remunerado sí se esperaría un salario digno y decoroso. No es excusa el hecho de que seamos organizaciones de la sociedad civil o el hecho de que seamos instituciones de asistencia, no es excusa para pagar malos sueldos, para pagar bajos sueldos, ni muchísimo menos un pretexto, ni muchísimo menos una cuestión que deba de dársele o hacérsele saber hacia el empleado, ¿no? El hecho de ser IAP hace que te pague menos. Ahí lo que está hablando es de falta de profesionalización de la IAP y además, pues a lo mejor hasta una injusticia de carácter laboral, ¿no? Que se está llevando a cabo con la persona. Pero bueno, por lo menos debería de ofrecer esto, un salario digno y decoroso. Otra cosa por la cual las personas trabajamos y que esperamos los empleados de cualquier trabajo que tengamos es la posibilidad de formarnos, de crecer y de desarrollarnos en ese trabajo. Es decir, que tengamos oportunidades de aprendizaje en la medida en que un puesto, muchas veces las personas no es que no permanezcan por la falta de salario digno y decoroso, como decía alguien, sino a veces por lo que no permanecen es porque nuestra institución no está encontrando la formación, el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Quiero señalar algunas instituciones, ya les he contado la historia. Hace unos años hicimos un estudio, varias instituciones, varias organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos estaba, me acuerdo, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, estaba la AFP, estaban otras organizaciones. Y se hizo una encuesta entre voluntarios, específicamente, este personal tan peculiar, tan especial que tenemos en las organizaciones, y el más valioso, por cierto, de los donantes con los que contamos, en tanto que nos donan lo más valioso que tienen, que es a sí mismos, su tiempo, su trabajo, ¿no? Y cuando preguntábamos por qué son voluntarios los voluntarios, ellos nos decían que porque se sienten útiles. Otros nos decían que porque encuentran oportunidades de aprendizaje u oportunidades de crecimiento, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con esos factores de formación, crecimiento y desarrollo. En muchos casos he visto en personal no solo voluntario, sino también remunerado, e incluso puedo decir que he formado parte de este personal, en el cual a veces no estamos tanto por el sueldo, sino estamos más porque estamos aprendiendo, estamos formándonos o porque tenemos oportunidades de crecimiento y desarrollo que de otra forma no tendríamos, o en otra organización donde a lo mejor somos solamente un tornillito en un enorme mecanismo, no tendríamos. A veces el mismo trabajo de las organizaciones da oportunidad a formarnos, a crecer y a desarrollarnos como en ningún otro lugar. Un factor que requerimos, desde luego, son recursos para desempeñar bien el trabajo. No esperemos que las personas hagan milagros, sí, tenemos que dotar a las personas de esos recursos, tanto a nivel profesional, más allá de las que ellos traen consigo mismos a través de su experiencia, tenemos que dotarlos pues, con los recursos mínimos que se requieren. Por ejemplo, el día de hoy pues, tendrían que tener los recursos mínimos digitales, ¿no? Por ejemplo, para pues, poderse capacitar, como estar en un curso de esta naturaleza, o como para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Tampoco podemos pedir que hagan milagros y que trabajen en computadoras Commodore 2E del año 88, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente son computadoras que hoy por hoy no servirían para llevar a cabo el mínimo trabajo profesional que se requeriría en una organización del siglo XXI, ¿no? Y del año específicamente 2020 o ya casi 2021, ¿no? Requerimos pues ciertos instrumentos, ciertas herramientas. El hecho de ser una organización social o una institución de asistencia no es disculpa para no tenerlo.
¿no? Si no tenemos los recursos para hacer una institución, pues no hagamos una institución. Es decir, se hace una institución porque se quieren destinar ciertos recursos a la profesionalización en el tema de un, digámoslo así, del cumplimiento de una función social para satisfacer a una persona de una necesidad, a una persona que se encuentra en situación vulnerable. En esto nunca escuché el decir que tengamos que ser pobres o el que tengamos que estar limitados en recursos. Al contrario, lo que tenemos que hacer, y precisamente para eso se generan, por ejemplo, las instituciones de asistencia privada, es hacer pervivir la voluntad fundacional, la voluntad de un fundador, y hacerla crecer y hacerla desarrollar. No solamente que se mantenga con los mismos recursos con los cuales fue fundada, sino que aquello vaya creciendo. Y vaya creciendo sobre todo en su factor humano, en su recurso más valioso, pero también en recursos de carácter financiero y recursos de carácter material y tecnológico. Una cuestión que cualquier organización debe de ofrecer, más allá de los recursos para desempeñar bien el trabajo que se exige de cualquier persona, es, por supuesto, la seguridad en el empleo. Si quieres tener una persona volátil dentro de tu organización, si quieres tener una persona que se va a ir pronto de tu organización, hazla sentir que no está segura en su trabajo, ¿no? O mejor dicho, en positivo, si quieres personas comprometidas, si quieres personas que permanezcan y además personas con compromiso en su trabajo, son personas que tienen que sentirse seguras. Y crear la seguridad en el trabajo no es cosa fácil, ¿no? También podríamos hacer todo un webinar en el tema de seguridad y motivación, y cuando quieran lo desarrollamos, pero quité yo creo que como 30 láminas de este curso. Este curso en realidad es un taller que estaba dirigido a directores y a patronatos de organizaciones y que tenía 4 horas de duración. Tuve que quitar muchas láminas que hablaban de estos temas, ¿no? Y justamente en alguna de ellas se señalaba que un buen líder es aquel que hace sentir a la gente segura en su trabajo, ¿no? Al contrario, un mal líder sería, o un mal director sería aquella persona que está haciendo sentir a los demás, a los colaboradores, inseguros en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que está amenazando constantemente con te vas a ir o el que no cumpla se va, o bueno, que es una cuestión desafortunadamente muy de un estilo capataz directivo, de un estilo no centrado en el objetivo, sino centrado en la tarea, como ya lo veremos más adelante, ¿no? Y que juega mucho y parte de su funcionamiento tiene que ver con hacer sentir a las personas inseguras. Y lo que puedes hacer es que esas personas efectivamente cumplan la tarea al corto plazo, pero lo que no vas a lograr con este tipo de dirección, aunque haya personas que crean que así funciona, lo que no vas a lograr es permanencia, adhesión y fidelidad a largo plazo. Esto te lo garantizo que haciendo sentir inseguras a las personas en su trabajo no lo vas a conseguir. Por el contrario, si lo que quieres es conseguir que las personas tengan una verdadera adhesión, una verdadera lealtad a su trabajo, pues justamente la recomendación sería esta aportación importantísima de la organización, que es hacer sentir a la gente segura en su trabajo, ¿no? Para empezar a ser feliz, lo primero que hay que empezar a hacer es sentirse seguro. Cubre las necesidades más elementales en la pirámide de Maslow, lámina que también quité, pero que podríamos hablar en otra ocasión más en el tema de motivación. Por supuesto, la organización debe de garantizar cierto buen ambiente de respeto. Eso también tiene muchísimo que ver con la permanencia de un empleado. Fíjense ustedes, no solo se trata de un salario, se trata de factores de crecimiento, de desarrollo, de formación, tener recursos mínimos, tener una seguridad, tener un ambiente, un respeto, un clima organizacional propicio para las personas. A veces las personas dejan los trabajos no porque estén mal remuneradas, o a lo mejor se fijan en la mala remuneración por un mal ambiente de trabajo, porque aquello es un chismerío espantoso, porque aquello es una grilla horrible, ¿no? Cosa que ocurre desafortunadamente en las organizaciones y mucho más frecuentemente de lo que pensamos, e incluso en organizaciones tan pequeñas que parecería que no se justifican este tipo de conductas. Desafortunadamente, mientras más grandes son las instituciones, pues más apertura se le da a este tipo de conductas, ¿no? De mal ambiente o mal clima de trabajo que desde luego van a limitar el desarrollo de una persona dentro de un puesto laboral y van a limitar la motivación que en general ese equipo tenga o ese grupo de personas tenga. Y también requiere cualquier tipo de, y esto, bueno, esto es perfectamente válido, excepto les decía yo el tema del salario, ¿no? El tema de formación, de crecimiento, de desarrollo, los recursos, la seguridad, el buen ambiente, el respeto y el último, que es el reconocimiento, también son válidas para el trabajo voluntario o también son válidas para un patronato, también son válidas para un consejo, para cualquier equipo humano, para cualquier grupo humano. Esos son los factores mínimos que una persona, que cualquiera de nosotros
pedimos para desempeñar adecuadamente nuestro trabajo. Al contrario, ¿qué es lo que aporta un empleado? Es decir, ¿qué es lo que podemos esperar que aporte un empleado a cambio de esas aportaciones que da la organización? Pues que esa persona es una persona verdaderamente comprometida. Desde luego va a ser difícil comprometerse si no existe el tema de un reconocimiento. El reconocimiento quiere decir, cuando me dicen, bueno, ¿cuál es la mejor forma de reconocer a la gente? Pues hay una regla de oro. Regaña en privado, felicita en público, por ejemplo, ¿no? Siempre que tengas que regañar a una persona, siempre que tengas que señalarle errores a una persona, hazlo de manera privada. Siempre que tengas que reconocer o felicitar a una persona, hazlo de manera pública frente al equipo de trabajo. Ese, por ejemplo, es una regla de oro, es una regla de dirección palitos 1, kinder 1, que sin embargo nos cuesta muchísimo trabajo llevar a cabo porque explotamos, porque nos gana el temperamento, porque no tenemos verdadero control de nuestras emociones o porque no somos personas profesionales y nos toca ser directores y no llevamos a cabo esta regla de oro, ¿no? Como deberíamos de llevarla a cabo. Y esto tiene que ver mucho con el reconocimiento. El reconocimiento se trata de indicar a las personas porque no solo es reconocimiento positivo, sino también reconocimiento en su caso, pues negativo, en su caso de cuando es necesario indicarle a una persona que no está llevando a cabo las cosas como esperamos que se lleven a cabo. Esta siempre, les decía, de manera privada, o buscar que siempre sea de la manera más privada posible, así como el reconocimiento positivo, llevarlo a cabo de la forma más pública posible. Esto nos va a garantizar personas motivadas, personas comprometidas. Un buen ambiente de respeto, desde luego, nos van a garantizar personas comprometidas. De la misma forma, personas que se sienten seguras, personas que sienten que tienen los recursos para trabajar, personas que piensan que están creciendo, que se están desarrollando, que se ven mejorando como personas dentro de un trabajo y personas que sienten que están siendo remuneradas al menos de manera digna, decorosa, justa. Son personas que van a tener un compromiso con el trabajo. Ese compromiso genera una lealtad. La lealtad es capaz de hacer cosas como, me ha tocado verlo, ¿no? Mira, no me pagues, yo sé que estamos en una crisis, los próximos 3 meses estoy dispuesto a no cobrar, o bien, mira, págame menos porque yo sé, ¿no? Incluso a renunciar a parte de su salario, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de lealtad con su trabajo. No digo que esto sea lo ideal o sea lo deseable, ¿no? Pero yo he visto incluso a personas llevando a cabo este tipo de ofrecimientos, este tipo de conductas totalmente positivas y de lealtad, porque encuentran otra serie de factores, pues de desarrollo personal, profesional, de ambiente, de verdadero compromiso, de verdadero amor a su trabajo y a su institución, que son capaces, por las cuales son capaces de hacer estas cosas. Créanme, lo he visto experiencias maravillosas y en los últimos meses muchas de ellas que podemos incluso señalar de heroicas. Con esto, por ejemplo, el tema de la pandemia, yo creo que, bueno, las organizaciones, las instituciones están llenas de este tipo de casos y por lo cual, pues, felicito a quienes así lo hayan vivido y también están con muchos casos en los cuales las personas, pues, simplemente han abandonado los puestos de trabajo o están dispuestas a abandonar ya los puestos de trabajo porque no encuentran allí y ya no solo es un tema de salario, pues, alguno de estos factores que vienen a buscar y que están enlistados en las aportaciones de la organización. Porque se trata de que una persona esté orgullosa tanto de la organización en la que trabaja como del trabajo que realiza en esa organización, ¿no? Para esto, pues, tiene que ser una organización de valores. No hay problema con el tema de nuestras instituciones con lo que respecta a valores, porque solemos ser instituciones basadas en valores. Solemos ser instituciones que trabajan, pues, por el bienestar, por la buena vida, por la mejora en las condiciones de vida de grupos de personas en situación vulnerable, con lo cual es muy fácil motivar desde principios o desde valores a las personas en nuestras instituciones. Es más difícil hacerlas permanecer porque nos cueste sostener alguno de esos factores que las personas vienen a buscar. La gente se tiene que sentir orgullosa de nuestro trabajo. Como les decía, afortunadamente en nuestras instituciones es fácil hacerlo por el mismo trabajo en que desarrollamos. El empleado, el personal, el factor humano, tiene que ofrecer a su vez a la institución confiabilidad. Esta sería como la otra parte, la contraparte o la contracara de la seguridad laboral. Perdón. Así como las organizaciones tienen que ofrecer seguridad laboral, el empleado tiene que ofrecer cierto nivel de confiabilidad, ¿no? De honestidad, de integridad, para llevar a cabo su trabajo. Un desempeño sostenido, esto quiere decir, pues, resultados. Esto quiere decir que no sean becarios de las instituciones, sino que son personas que vienen efectivamente, que piden una serie de cosas, que solicitan una serie de cosas, pero que también
ofrecen resultados y un desempeño, un trabajo sostenido al interior de la organización para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Y todo esto, como verán, estoy yo rodeando el tema que vamos a llegar un poquito más adelante, que es el tema precisamente de los objetivos, porque si en algo se sostiene hoy por hoy la dirección de los recursos humanos, es en una dirección basada por objetivos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera preguntar si al momento hay alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un comentario y es de Yevir Cerezo, dice, excelente tema, también el de seguridad y motivación en el empleo. Otro comentario es también por parte de Linda Karina, dice, wow, me encanta lo que comenta, soy trabajadora y espero un día dar trabajo a diferentes personas. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar algo de manera directa? Hable Acerca ahora, de o los... calle hasta la siguiente pausa. Perdón, ¿quién habla? ¿Yevir Cerezo? Ah, sí, Yedir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acerca de los interns que estaba diciendo de desempeño sostenido, ¿qué tan benéfico es para la institución que estén o capacitarlos o qué opina de eso? Perdón, se me fue el micrófono ya. Bueno, como decía, voy a presentar una lámina específicamente de ese tema, un poquito más adelante. Perfecto, Si me muchas aguantas gracias. tantito, Sí, claro. ya me dirás tú, Yedir, si lo comentamos adecuadamente o no. Claro que sí, gracias. Al contrario. Muy bien. ¿Nadie más? ¿No hay ningún otro comentario? Pues vamos entonces, si están de Está uno acuerdo. por parte Ah, de perdón. Diana Bernal, ¿Sí? dice, ¿cómo saber qué es un salario digno? Bueno, pues es muy fácil. ¿Cuánto ganaría esa persona en otros lugares con ese currículum que tiene, etcétera? Pues más o menos lo que esté en los límites mínimos de ese margen de salarios, entre lo que está es en el margen mínimo y en el margen máximo, pues eso es un salario digno. Es decir, lo que una persona ganaría en cualquier otro lugar o lo que una persona también tiene que ver con sus aspiraciones de sueldo, ¿no? Es decir, con que sea un salario que le permita por lo menos vivir una vida digna y decorosa, ¿no? Muy bien. Precisamente esta es la lámina que les había prometido, que es la de la grafiquita, porque en realidad hay dos factores importantes del personal, hay dos factores importantes del recurso humano dentro de las organizaciones, que tienen que ver con lo que ellos saben, con lo que ellos son capaces de saber o de conocer, con sus conocimientos, que tiene que ver con, ya lo decíamos en el tema del reclutamiento y selección, con el tema de las competencias, pero también hay una serie de cosas que tienen que ver con el tema de las compatibilidades. Es decir, hay algunas cosas que tienen más que ver con habilidades, conocimientos, más de carácter exógeno, perdón, y algunas que tienen que ver más con la actitud, la conducta y la forma de ser de las personas. Y que esto está más bien en otro plano, los he puesto en un plano horizontal y un plano vertical y un plano horizontal, perdón. El plano vertical es el del saber, el del conocimiento, el plano horizontal es el del querer, el de la motivación, ¿no? Y aquí podemos distinguir a 4 tipos de personas. Aquellas, por ejemplo, que tienen muchos conocimientos, muchas aptitudes, muchas compatibilidades y además, ¿no? Muchas capacidades, pero además tienen compatibilidad, es decir, además están motivadas, quieren, y eso es lo que llamamos personal dinámico. Eso es a lo que nosotros tenemos que buscar que sea todo nuestro personal. O sea, nosotros tenemos que buscar personas que tengan una gran capacidad y que además estén muy bien motivadas. Pero pues eso no se logra solo, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, desde la planeación, como lo habíamos dicho, del recurso humano, como con las políticas de reclutamiento, de selección y, como veremos ahora, otros factores. Por ejemplo, cuando una persona quiere, cuando una persona tiene mucha voluntad, pero sus conocimientos o sus capacidades no le dan para ello. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, eso es lo que llamamos nosotros personal volátil. Es personal que normalmente, pues sí, tendrá mucha motivación, está está calificada, digamos, del lado de la matriz alta del querer, pero en la matriz baja, en la parte baja de la matriz del saber. ¿Qué se puede hacer para que una persona volátil se convierta en una persona dinámica? Aquí el tema es capacitación. O sea, para que una persona que quiere y que tiene la motivación
pero no tiene los conocimientos, se vuelva, ¿no?, alguien que pues va a durar poco en principio en la organización por la falta, ¿no?, que es personal volátil dentro de la organización. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese tipo de personas? Hay que identificarlas porque estas personas lo que requieren básicamente es capacitación. Si una persona con mucha voluntad, con muchas ganas, con mucho compromiso con la institución, aunque sus capacidades, aunque sus conocimientos sean pocos, en realidad es capaz, a través de la capacitación, de pasar de ser volátil a pasar a ser dinámica, ¿no? Cuando, por el contrario, tenemos personas con mucho conocimiento, que también las hay, ¿no?, con mucho conocimiento, muchas capacidades, muchas habilidades a lo mejor, pero no quieren, ¿no?, no están tan comprometidas con la institución, entonces es lo que llamamos personal estático. Son personas que no crecen dentro de las organizaciones, son personas que se eternizan normalmente en los mismos puestos, son personas que, pues que no se sienten especialmente motivadas, aunque tengan mucho conocimiento, mucha experiencia. Estas personas es un desperdicio que las tengamos como estáticas, las tenemos que también volver dinámicas. Estas no requieren capacitación, estas lo que requieren es motivación. Y ya hablaremos de estos dos temas, de capacitación y motivación, en las láminas próximas. Y existen otras personas que, bueno, no tienen los conocimientos y tampoco tienen la motivación. Esas son las personas a las cuales yo denomino excluyentes. Es decir, estas son personas que tenemos que identificar porque con ellas, pues por más motivación que les demos o por más capacitación que les demos, no van a lograr ser personas dinámicas. No se puede pasar de ser excluyente a ser dinámico. Se podría en todo caso hacer estático o hacer volátil, pero nos va a faltar el otro factor. Entonces, yo les diría que estas son las personas que debemos de pensar que no deben de estar en nuestras organizaciones. Tampoco el hecho de ser organizaciones sociales o el hecho de ser instituciones de asistencia nos obliga a tener a personal que no queremos o simplemente por caridad o simplemente porque, bueno, somos una institución de asistencia, lo mínimo que podemos hacer es contratar a gente que no sea capaz o que no quiera trabajar. Pues no se trata de eso. Dejaríamos de cumplir una de nuestras funciones de profesionalismo como instituciones. De hecho, lo que tenemos que hacer es que el recurso que nosotros invirtamos, cualquier tipo de recurso, el recurso humano, el recurso material, el recurso financiero, se optimice de la mejor forma posible para llevar a cabo la voluntad fundacional de quien creó la institución de la mejor forma. Si estuviéramos haciendo lo contrario, por ejemplo, teniendo personas que no tienen ningún factor ni de compatibilidad, ni de capacidad o competencia para estar en la institución, pues simplemente estas personas no deberían de ser contratadas o deberían de ser excluidas de la institución, en tanto que no pueden aportar nada de ello. En cambio, con personas que les digo tienen gran conocimiento y gran experiencia, pues podemos capitalizar esa experiencia y ese conocimiento si no están esas personas suficientemente comprometidas a través de la motivación, y podemos hacerlo con las personas que tienen mucha voluntad, mucha motivación, pero no tienen los conocimientos, pues a través de la capacitación, ¿no? Y de esta forma volveremos al personal que vale la pena en las organizaciones, un personal dinámico, como se definen aquellas personas que tienen muchas capacidades, muchas capacidades específicamente para ese puesto y para esta organización, y al mismo tiempo mucha compatibilidad con la misma. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. En el chat no hay ninguna pregunta. Muy bien, de manera directa tampoco parece. Entonces vamos a hablar un poquito de motivación. La motivación tenemos que fundamentarla pues en un principio filosófico que tiene que ver con y un principio antropológico y psicológico, si quieren, que tiene que ver con la manera de actuar de los seres humanos. A diferencia de la conducta animal responde de la siguiente forma: a un estímulo, ¿no?, se responde con una respuesta normalmente preprogramada de manera genética. Si a un animal con hambre se le pone comida, pues el animal tiende a ir ahí, a menos de que se les enseñen patrones de conducta distinta a través de la repetición. Pero en realidad la respuesta o la conducta animal, su tendencia natural es a un estímulo específico responder con una respuesta específica. Si tú agredes a un animal, el animal te va a agredir a ti. Si un animal recibe un tipo de estímulo específico, pues tendrá una respuesta que, les digo, normalmente está genéticamente programada en su ADN, ¿no? A diferencia de las personas, aunque nos gusta llamarnos y repetimos que somos animales o animales racionales, esto es un concepto no nuevo, es un concepto aristotélico que tiene ya por lo menos 2500 años de existencia,
¿no? En realidad los seres humanos somos un poquito más complejos. El mismo Aristóteles, incluso el mismo de la definición de animal racional, reconocería que el ser humano, a pesar de ser un animal, no responde de la misma manera a los estímulos, sino que la conducta humana, a diferencia de la conducta animal, a un estímulo pueden suceder múltiples posibilidades de respuesta. Es decir, una persona puede responder a un estímulo de diferentes formas. No es lo mismo como yo voy a responder a un estímulo que como va a responder otra persona. Hay personas a las que les estimula de una manera diferente, por ejemplo, una remuneración económica que a otras, o un tipo de conducta específica que a otras. Hay personas que no están dispuestas a recibir, por ejemplo, cierto tipo de trato, ¿no? Hay personas que por un sueldo están dispuestas a recibir un trato, ¿no? O están dispuestas incluso a un trato que otras no estarían dispuestas. Es decir, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, o el estímulo y la multiplicidad de respuestas que existen en el ser humano, es precisamente lo que llamamos libertad. Por eso hablamos del libre albedrío en las personas. El libre albedrío, como les digo, esta es una lámina más bien de carácter antropológico, filosófico-antropológico, ¿no? Pero que explica en buena medida o fundamenta el tema de la motivación. Porque a una persona no la podemos motivar como un animal, como por ejemplo con el famoso premio castigo, como los perros de Pavlov, o como los ratones de laboratorio, ¿no? En los cuales se fundamentan muchos de los experimentos, por ejemplo, de carácter psicoanalítico, que luego se ha demostrado que con las personas no funcionan de la misma manera. Porque en las personas existen una serie de valores, una serie de valores que le van dando incluso las personas individuales a las cosas o a las conductas o a diferente tipo de motivaciones, ¿no? Que las personas le van dando un valor distinto, le van ponderando un valor distinto a cada una de ellas, de tal forma que, por ejemplo, una madre es capaz de quitarse el alimento de la boca por sus hijos, ¿no? Cosa muy sabida. O una persona es capaz incluso de poner en peligro su propia vida, lo cual elementalmente y de manera genética sería justo lo contrario, ¿no? Para que logres esto con un animal, pues, tendrías que tener un entrenamiento muy específico. Si se puede lograr en ciertos tipos de animales, en los domésticos, específicamente en los perros, puedes lograr comportamientos o conductas de carácter heroico, ¿no? Pero a través de un entrenamiento específico. Con las personas no se requiere ese entrenamiento. Las personas pueden llevar a cabo conductas heroicas, por ejemplo, conductas en las cuales pongan incluso en peligro su propia vida o en peligro su subsistencia a favor de otras personas, ¿no? Y esto permite, por ejemplo, los actos solidarios o los actos filantrópicos o los actos voluntarios. Y esto nos lleva a que las personas somos mucho más ricas en el tema de la motivación, tanto de motivar como de responder a las motivaciones. Quien quiera profundizar un poco más el tema, bueno, hay mucho escrito en psicología al respecto, quizá un libro de cabecera para el tema de la motivación y para el tema del desarrollo de la motivación en las personas, sea este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Ahí él cuenta, ¿no? Específicamente en el desarrollo de su escuela, que es la logoterapia. Él desarrolla mucho más este tema. Esto, bueno, pues se ha tratado, por ejemplo, desde Maslow, ¿no? Con la famosa pirámide, como les decía en otra presentación que tiene que ver más, o donde se profundiza más en el tema de motivación. Comparo modelos como el de la pirámide de Maslow, que tiene que ver con cierto tipo de motivaciones o cierto tipo de satisfactores a necesidades humanos, aunque la pirámide de Maslow se tiende a leer mal porque se cree que para lograr un estamento hay que lograr los anteriores, y no es así. Una persona puede tener, por ejemplo, necesidades de seguridad antes de motivaciones de subsistencia, o puede poner sus necesidades afectivas antes de sus necesidades de subsistencia, como por ejemplo el caso que les decía de la madre, ¿no? Que es capaz de renunciar a su propia vida con tal de que el hijo viva, ¿no? Y actos de este tipo, muchos de ellos podemos llamar heroicos, muchos de ellos podemos llamar altruistas o filantrópicos, ¿no? Que tienen que ver con que mi motivación no está dirigida, a diferencia de lo que estaría en un animal, que tiene que ver con su propia subsistencia, ¿no? Y con la permanencia de su especie. Una persona pues tiene una mucho mayor multiplicidad de respuestas, porque tiene esto que le llamamos libertad o libre albedrío. Esto es importantísimo para abordar cualquier teoría de motivación, porque si no partimos de la libertad humana, entonces estaríamos entrando en
en el terreno del condicionamiento, que es justamente el que hacemos con el animal. Al animal lo castigamos o lo premiamos para que lleve a cabo cierto tipo de conductas, ¿no? Es el tema de los perros o de los ratones de laboratorio, por ejemplo, del maestro Pavlov, ¿no? En el cual pues, él trataba de equiparar la conducta humana o trataba de entender la conducta humana a través, ¿no? Aunque por supuesto fueron superados, o Skinner, por ejemplo, otro de los estudiosos del tipo de conducta humana a través de la conducta animal, y pues todos ellos se dieron cuenta al final, ¿no? Se fueron dando cuenta y se ha ido desarrollando la psicología y la psiquiatría y el psicoanálisis moderno, se han ido desarrollando más en el sentido de contar con la libertad humana. Y no solamente con una respuesta de carácter condicionado, estímulo-respuesta, como lo es el del animal, ¿no? Aquí parece que tenemos algún comentario, alguna pregunta. Nada más nos hacen la aclaración del ejemplo de la caja de Skinner. Skinner, exacto. Skinner o Pavlov, ¿no? También es otro. En fin, muchas gracias. Bueno, pero bueno, yo creo que esas son experimentos, o sea, son experimentos de condicionamiento operante, que se le llama condicionamiento operativo, que yo creo que a nivel humano pues ya se ha comprobado, más que comprobado por los estudiosos en el tema, que en realidad las personas nos movemos más por otro tipo de motivaciones y por una motivación específica, sobre todo en lo que se refiere al ámbito laboral, que es al que me tengo que constreñir el día de hoy, que es el tema del objetivo. O sea, las personas profesionalmente, sobre todo, nos movemos a través de objetivos. Objetivos comunes, objetivos complementarios, por ejemplo. Objetivos comunes es cuando dos personas tenemos el mismo objetivo. Objetivos complementarios es cuando dos personas, cuando el objetivo de una persona es que la otra cumple el suyo y el objetivo de la otra persona se cumple en la medida en que el otro cumpla también el suyo. Es exactamente lo que buscaríamos en un equipo de trabajo, ¿no? Es decir, cuando dos personas hacen del mismo objetivo su objetivo común y si uno no lo cumple, no lo cumple el otro. Eso es lo que se llaman objetivos complementarios. En los equipos de trabajo, no todo grupo de trabajo es un equipo de trabajo, ojo, no todo grupo es un equipo. La diferencia básica entre un equipo y un grupo de trabajo es que exista un objetivo, si no complementario, por lo menos común. Pero no solo eso, sino que también haya interdependencia para el cumplimiento de ese objetivo. Es decir, no solo se trata de que tengamos el mismo objetivo, sino también que parte de ese objetivo se cumple con mi trabajo, con mi acción, y parte de ese objetivo se cumple con tu acción o con tu trabajo. De tal forma que tu trabajo y el mío son complementarios. A mí me gusta mucho, para ejemplificar la diferencia entre un grupo y un equipo de trabajo, lo que ocurre, por ejemplo, en un avión. En un avión todos podemos tener la finalidad de ir de México a Monterrey, por ejemplo, en un vuelo, ¿no? Pero aunque todos tengamos un mismo objetivo común, en absoluto es complementario, porque cada quien va a lo suyo, ¿no? Y nadie tiene que interactuar o interdepender para el cumplimiento de eso. Normalmente los pasajeros somos sujetos pasivos en ese vuelo. Los que sí interdependen de esto y los que sí tienen el objetivo complementario e incluso común a nosotros y complementario, pues son aquellos que son la tripulación del avión, ¿no? El piloto, el copiloto y las personas del personal, tanto de tierra como de aire, ¿no? Que tienen el objetivo interdependiente y complementario de hacer que ese vuelo llegue a su fin. Es decir, ellos tienen que trabajar e interdependen en su trabajo del cumplimiento de ese objetivo, es decir, interactúan para el cumplimiento de ese objetivo. Ellos son equipo de trabajo, nosotros solo somos un grupo de personas con un objetivo común. Y eso también ocurre en las instituciones. En las organizaciones podemos tener verdaderos equipos de trabajo en la medida en que tengamos objetivos complementarios y si no, por lo menos objetivos comunes, en el cual interdependamos a través de nuestro trabajo, interactuemos a través de nuestro trabajo, pero también que tengamos una retroalimentación entre las personas del trabajo. Es decir, un equipo de trabajo se conforma como equipo de trabajo en la medida en que también se aprende y se interactúa con los otros, pero también nosotros recibimos de las otras personas. Buena parte, por ejemplo, de la formación que buscamos las personas, del desarrollo, de la mejora cualitativa, entendiendo desarrollo como mejora cualitativa y no solo cuantitativa, o sea, no solo en recursos, sino también para ser mejores personas dentro de un equipo de trabajo, vienen de las personas que interactúan en el trabajo, del líder y de los colaboradores, de todos los que interactuamos en el trabajo. Un buen líder, por ejemplo, es un líder que aprende de su equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo es aquel en el que aprenden unos de otros.
tengas el puesto o que te toque tener, porque además acuérdense que los puestos en los equipos de trabajo son irrelevantes. Son irrelevantes no en el sentido que no cumplas una función específica, que por supuesto tienes que tener, y eso es precisamente la última característica de un equipo de trabajo, que es la especificidad. Es decir, cada quien tiene un rol dentro del equipo de trabajo. Sin embargo, el hecho de que yo tenga un rol específico, como, por ejemplo, como director o como líder de ese equipo de trabajo, eso no me hace más o menos responsable del resultado del equipo de trabajo. Uno pensaría que más, incluso, y a lo mejor pues más en el sentido en que yo tengo que hacer que todo el equipo llegue a una finalidad específica, pero también depende del equipo de trabajo en el sentido en que se logren motivar, porque ya hemos visto que la motivación no solo es de carácter externo, sino nosotros vamos a ofrecer unos satisfactores que van a hacer clic con aquellas necesidades de la persona, con aquellas cosas que a la persona le interesan para llevar a cabo su trabajo, pero también de la interdependencia que hay entre esas personas, también de los de ejercicios de retroalimentación que hayan entre ellos y también de lo bien definido que estén las funciones específicas del trabajo. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio y la importancia, y por ello es relevante el tener manuales de organización, en las cuales, ¿no?, por puesto de trabajo, en las cuales se sepa qué tiene que hacer cada quien y qué se espera de cada quien dentro del trabajo. Con esto no quiero decir grandes manuales y burocráticos, pueden ser pequeñas hojitas o pueden ser pequeñas bullets, digamos, designándonos según sea el tamaño de la organización. Mientras más profesional, mientras más completo tengamos aquello, pues nos va a ser mucho más útil. Pero se trata sobre todo de tener claro quién hace qué parte del trabajo, ¿no? Pues mira, yo le pongo el chocolate, tú le pones la leche y los dos le movemos. Bueno, pues eso ya es tener funciones de trabajo específicas, ¿no? Aunque sea para hacer chocolate caliente, ¿no? Y como esto, pues en cualquier equipo de trabajo. No sé si hasta el momento hay algún comentario. Sí, hay una pregunta con relación a la lámina anterior por parte de Guadalupe Aburto. ¿Hay algún test para identificar satisfactores personales para determinar las motivaciones individuales? Muchísimos. Muchísimos. Cualquier psicólogo laboral tiene muchísimos de ellos. Sí, existen muchísimos. Existen muchísimos de perfil de la persona. Existen muchísimos de perfil de actitudes, muchísimos. Sí, los hay y hay algunos que van desde los test psicológicos, estos que llamamos, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, sí existen montones de test y montones de exámenes y montones de ¿cómo se llama? De este tipo de psicométricos, gracias. Abril, gracias. Les decía que no veía el chat, pero ahora estaba esperando que alguien me lo escribiera. Gracias. Hay test psicométricos que nos van dando noticia de ello, ¿no? Por supuesto que los hay y yo les recomiendo que en la medida de las posibilidades, a veces pues lo tenemos que conseguir pues a lo mejor como un donativo, y son donativos en especie que nos pueden brindar profesionales en recursos humanos, el llevar a cabo este tipo de test, ¿no? Hay psicólogos laborales especializados en ellos, hay personas dedicadas a los recursos humanos, hay despachos dedicados a los recursos humanos que han desarrollado y utilizan muchísimos de estos instrumentos. Hay incluso algunos instrumentos accesibles a todos, aunque no es bueno que cualquiera aplique este tipo de test, porque a veces se requiere pues, un profesional para ello, pero hay algunos tan sencillos y tan fáciles de digerir que incluso están al alcance de todos y son accesibles a todos a través de Internet. Muy bien, vamos a hablar entonces, y eso tiene que ver porque a todo lo que voy con este tema, tiene que ver con tener una nueva visión del estilo de dirección. Una nueva visión contrapuesta a una antigua visión basada en tareas, en que la gente logre sus tareas, que es lo que yo he llamado el estilo capataz, ¿no? El estilo capataz es distinto a lo que podemos llamar un estilo líder. El estilo capataz, voy a irlo distinguiendo del estilo líder. No, el estilo capataz es aquel que, digamos, su nombre científico, su nombre más común en la literatura de recursos humanos, es lo que se llama dirección centrada en la tarea. Es decir, aquella dirección que se centra en que la gente cumpla las tareas como las debe de cumplir. El estilo líder o este nuevo estilo de dirección no se centra tanto en el cumplimiento de la tarea, sino se centra en las personas que cumplen la tarea. Se centra en el factor humano. Esto es una dirección de factor humano y no dirección de tareas, porque no es lo mismo. Es como, piénsenlo ustedes como el típico maestro, el que nos enseñó a memorizar o nos hacía memorizar o nos leía libros
sería el estilo capataz, ¿no? El estilo que tenemos que repetir las cosas como son, o el estilo líder, que es más bien el profesor aquel que nos enseña a pensar, que se centra más en el aprendizaje que en la enseñanza. Digamos que el estilo capataz tiene que ver más con el estilo enseñanza y el estilo líder tiene más que ver con el estilo aprendizaje. Uno se centra más en enseñar, otro se centra más en que aprendas. Uno se centra más en que hagas, otro se centra más en que logres, ¿no? Uno se centra más en la tarea específica, ¿no? En que cumplas la tarea cuando la tienes que cumplir en tiempo y forma, y otro se centra mucho más en que las personas estén motivadas y cumplan lo que tengan que hacer porque lo tienen que hacer porque están convencidas de hacerlo. De tal forma que el estilo capataz es el típico que distribuye el trabajo en partes, el estilo maquila, ¿no? En el cual tú haces un tornillo, tú haces una tuerca, tú haces no sé qué, y luego yo voy y los conjunto todos de tal forma que nadie tiene conocimiento del proceso. Mientras que el estilo líder es aquel que distribuye más bien el trabajo por objetivos. Tú tienes este objetivo completo y en el objetivo tienes que hacer un diferente tipo de procesos, ¿no? En el cual tendrás que diseñar y tendrás que elaborar el tornillo y la tuerca y tendrás que ponerla y tendrás que irla a presentar y hacerla vendible, por ejemplo, porque tu objetivo tiene que ver, por ejemplo, con una meta de procuración de fondos, o tu objetivo tiene que ver con sacar a un grupo de población adelante, o tu objetivo tiene que ver con alguna tarea específica, mientras que el que distribuye el trabajo por partes es aquel, ¿no? El cual no responsabiliza a nadie de la fiesta, sino que responsabiliza a uno de los vasos, a otro del confeti y a otro de la piñata. El estilo líder es más bien aquel que te dice, tú tienes como objetivo hacer una fiesta y que esta fiesta sea un éxito. El estilo capataz es el que te dice, ve y compra 50 vasos de 8 centímetros, etcétera, etcétera. El estilo capataz, por lo tanto, se centra mucho más en el diseño de la técnica, mientras que el estilo de liderazgo busca mucho más la aceptación de los objetivos. No me importa tanto cómo lo hagas, diría el líder, sino me importa que lo hagas. Hazlo a tu entender, porque para eso estoy contratando a alguien que tiene las capacidades, o para eso estoy trabajando con alguien que tiene las capacidades y las competencias, y confío, porque el estilo liderazgo, a diferencia del estilo capataz, confía mucho más en el resultado. El estilo capataz es justamente el que está atrás, ¿no? Es el que se para atrás de la computadora a ver cómo haces las cosas. El estilo líder o el estilo liderazgo es aquel que te deja que tú lo hagas como quieras mientras des resultado. Por tanto, el estilo capataz será aquel mucho más preocupado por cumplir un horario específico, por cumplir horas de asiento específico, mientras que el estilo líder le importa mucho menos ese tipo de cuestiones siempre y cuando alcances el objetivo. El estilo capataz pues te va a enseñar a hacer tu parte, el estilo líder es aquel que no te va a enseñar a hacer parte, sino que te va a motivar con respecto a objetivos, ¿no? Que esto tiene que ver, como les decía ya con anterioridad, tiene que ver más con un estilo de dirección pues basado en la persona, tiene que ver más con un estilo de dirección basado o fundamentado en la libertad humana como el factor principal de motivación para que una persona se desempeñe adecuadamente en un trabajo o se desempeñe adecuadamente en cualquier cosa. El estilo capataz es el que señala estándares en la tarea, el que te dice que tienes que hacer el margen con rojo a los 5 centímetros y tienes que siempre despedir las cartas de una forma distinta. El estilo líder es el que deja libertad de ejecución siempre y cuando se cumpla el resultado. O sea, el estilo líder está mucho más centrado en que se cumpla el objetivo o que se supere incluso el objetivo, motiva para que se supere el objetivo y no tiene que estar tanto centrado en cómo lo haces o en qué palabras estás utilizando o en cómo subrayas o en cuántos centímetros está el margen. El capataz, por lo tanto, siempre está estableciendo y su gran preocupación es el control, ¿no? Es estar manteniendo controles de evaluación, ¿no? El estilo líder procura el autocontrol. Por eso, la evaluación de desempeño tiene que ver más con un estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo evalúa el desempeño, no evalúa la tarea. Evalúa el qué tanto lograste cumplir tus objetivos, no qué tanto esa tarea está hecha a mi parecer y a mi modo. No tanto basado en mis controles de evaluación, sino porque tú te autocontrolaste, porque estabas lo suficientemente motivado, porque precisamente eso es lo que hace un líder. Cuando a mí me preguntan qué es un líder es una persona que motiva. Un líder, un verdadero líder, no es una persona simplemente que tiene poder o ni siquiera aquella que tiene autoridad. En todo caso, es aquella persona que se gana la autoridad a través de la motivación. Un líder es el que hace que los demás hagan lo que tengan que hacer. Esas son palabras no mías, son palabras que por lo menos yo le he leído a 2 autores, uno de ellos Peter Drucker, ¿no? Que señala clarísimamente esto, otro de ellos Carlos Llano, en Las formas actuales de la libertad, ¿no? Que señala
precisamente que el líder, el buen director o el buen liderazgo es aquel que hace que las personas sepan y hagan lo que tengan que hacer. De tal forma que el estilo capataz siempre va a estar evaluando más con respecto a cómo ejecutaste, mientras que el estilo de liderazgo, aquel que hace que las personas hagan que sepan y que hagan lo que tienen que hacer, va a evaluar mucho más con respecto al resultado que con respecto a la forma de ejecutarlo. Una vez más, al líder le importa menos cómo haces las cosas, lo que le importa es que se logre el resultado y mejor que se supere, y motiva en ese sentido. Es impresionante notar lo que se logra con las personas cuando uno utiliza un estilo de liderazgo contra un estilo de capataz. El estilo capataz suele lograr permanencia a corto plazo, ciertamente, pero también suele generar miedo, también suele generar inseguridad en las personas, en los colaboradores, mientras que el estilo liderazgo suele suscitar un círculo virtuoso de mayor motivación y, por lo tanto, mejor clima de trabajo. Y el mejor clima de trabajo motiva más a las personas, mientras que el miedo y la inseguridad van desmotivando a las personas y hacen que las personas sean más volátiles en las instituciones. Bien. En cuanto a motivación, hay que considerar que el clima organizacional, lo que también le llaman moral del equipo, la moral de un equipo tiene que ver entonces con el grado en que las personas sienten, perciben que tienen un objetivo complementario o por lo menos común. Es decir, que las personas se sientan identificadas con ese objetivo, que ese objetivo es valioso y que ese objetivo puede ser alcanzado, que ese objetivo es viable. En esa medida, las personas se sentirán mucho más motivadas en un equipo de trabajo. Y esto afectará a la moral o al clima de todo el equipo. Mientras más personas con un objetivo complementario que consideren que es valioso y que puede ser viable y alcanzado, en esa medida podemos tener equipos con mejor clima organizacional y, por lo tanto, personas mejor motivadas. Esto tiene mucho que ver, y con esto termino, con el proceso de empoderamiento. Empezamos 10 minutitos tarde, con lo cual me voy a alargar 5 o 10 minutitos más para poder, lo hicimos en espera de las personas que no se habían conectado. Esperemos que no se tengan que ir tantos. Vamos a acabar en 5 o 8 minutitos, porque me faltan simplemente 2 láminas de hablar del proceso de empowerment o empoderamiento, que tiene que ver o que podríamos traducir de una manera más científica como un proceso para facultar. O sea, el empoderar a las personas es darles facultades a las personas, hacer que las personas sean y hagan la diferencia. Un líder es una persona que empodera, que da facultades, que enseña facultades. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con que hayan personas, que haya un grupo de personas, un equipo, que estén interesadas, ese es un factor importante, en que este cambio, este proceso de empoderamiento ocurra. Tienen que ser personas que estén bien informadas del proceso que se está llevando a cabo. Por ejemplo, una planeación participativa o hacer procesos participativos, hacer que los procesos de trabajo no sean impuestos por el supuesto líder o por la persona que lleva el mando, sino que se informe a las personas. Esto tiene que ver mucho con el empoderamiento o la facultación de las personas. Porque a veces un mal líder, por ejemplo, es una persona que cree que las otras personas son psíquicas y tienen que adivinar, ¿no?, sus pensamientos o sus deseos, ¿no? Y pues esto, nadie está obligado, ¿no?, a lo imposible, y pues nadie puede estar obligado a ser psíquico o a estar adivinando lo que el jefe se le ocurra. Incluso hay jefes que se enojan, porque es que no nos estamos entendiendo, no es que no estamos entendiendo, es que no te estás expresando, es que no estás diciendo las cosas como deben de ser. Entonces, si yo quiero personas que den resultados y personas motivadas, tengo que tener personas facultadas, personas empoderadas, personas que estén bien informadas. Personas que estén dispuestas a interactuar amigablemente y en forma sinérgica, es decir, a trabajar en equipo. Como ya lo hemos visto, ya hemos visto el proceso del trabajo en equipo. Esto es lo que, pues vamos, es un factor sin el cual, una condición sin la cual no vamos a poder llevar a cabo un proceso de facultación o de empoderamiento. Que haya claridad de rumbo en la institución, por lo menos en lo que se refiere a la misión y a la visión de la institución. Si queremos tener gente motivada, tenemos que tener gente, como les he dicho, con un objetivo apetecible, con un objetivo viable, con un objetivo que sea claro, que se sienta alcanzable. Se trata, una vez más, ya les decía, de lograr que las personas sean las que hacen la diferencia. También nos sirve mucho el definir valores y reglas dentro de las instituciones. Queremos personal motivado, debemos de conocer los valores y las reglas. No hagamos que las personas las adivinen, ni tampoco que las vayamos sacando sobre la marcha, ni mucho menos cambiando sobre la marcha, lo cual
nos quitaría absolutamente toda autoridad cuando tratamos de ser líderes. Por ello se trata, como le hemos dicho, que las personas están informadas. Bueno, un buen líder es aquel que comparte la información con todos, aquel que crea confianza. Las personas tienen que sentirse seguras de su trabajo y confiadas en quien les está dirigiendo. Esto no quiere decir que la persona que esté dirigiendo tenga que saberlo todo, conocerlo todo o ser la persona con todas las cualidades del mundo, pero sí crear la suficiente mínima confianza para que las personas puedan, ¿no?, o tengan algún interés en seguir a esa persona, al menos porque esa persona es congruente en su conducta o es congruente entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace, ¿no? Y tiene conductas, digamos, al respecto. No, una persona, por ejemplo, que habla de los valores, etcétera, pero que de pronto tiene explosiones temperamentales con su equipo de trabajo, ¿no?, con sus colaboradores, va a ser una persona pues, que fácilmente va a perder la confianza de sus colaboradores, porque pues, no es una persona que simplemente no sabe contenerse o no sabe verdaderamente actuar conforme valores, sino que a la hora de la hora va a actuar conforme capricho o conforme lo que le dicta el estómago o las vísceras, ¿no? Una persona que faculta, una persona que empodera, un verdadero líder también es aquel que responsabiliza de los resultados. Es decir, no todo es, digámoslo así, miel sobre hojuelas para el colaborador del líder. El colaborador del líder tiene que responsabilizarse de los resultados. Es decir, el verdadero colaborador del verdadero líder es aquel que dice, pues sí, efectivamente me diste un objetivo y se cumplió o no se cumplió, y se cumplió por esto o no se cumplió por esto, y el único responsable soy yo, ¿no? O somos mi equipo y yo los responsables. Y esto nos habla de personas que son líderes y de personas que están facultadas. Entrenar para dirigir. O sea, en buena medida, un líder, un director, un verdadero director es aquel que les enseña a dirigir a los otros. Es aquel que entrena para que los otros también sepan dirigir a su personal, para que los otros sepan dirigir a su vez a sus colaboradores. Es aquel que va imprimiendo los valores de su dirección en otras personas que también tienen que dirigir dentro de su organización. Y muy importante, para que una persona esté facultada o empoderada, tiene que estar consciente del proceso, ¿no? Termino con una frase de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero me parece que es su libro más conocido, ¿no? Es un libro pues, muy discutible en cuanto a su contenido académico, pero me gusta mucho esta frase que dice: vive, ama, aprende y deja un legado, que yo creo que resume bastante bien cuáles son las cosas que tendría que hacer un verdadero líder motivador de un equipo. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias y no sé si hasta aquí. Ahora sí me voy a la pantalla para verles las caras para las últimas preguntas, comentarios, quejas, no sé que tengan algo que quieran comentar. Ya les estoy viendo todos, yo ya me estoy poniendo oscuro por lo que veo. Pero bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Estamos esperando a que la gente coloque alguna pregunta o Voy comentario a a través del chat. dejar de compartir el documento. Listo. Ahora sí ya. A ver, pero voy a encender una luz, permítanme un segundito. Pues miren, no va a ser la gran luz, pero al menos aquí ya me da un airecito más. Oye, ya me puso amarillo, pero bueno. Bueno, pues no sé si tengamos algún comentario. Como ya se está haciendo tarde, pues hablen ahora, porque ya no tenemos mucho tiempo. Pues de lo de los interns, sí, hay que ver que si tienen motivación, si tienen pues el conocimiento y capacitarlos, ¿verdad? Así es. Y pueden ser buenos porque pueden quedarse incluso en la institución. Así es. O sea, tanto las personas que están, digamos, en el cuadrante de los estáticos como aquellos que están en el cuadrante de los volátiles, tienen salvación, unos a través de la motivación, otros a través de la capacitación, pero de lo que se trata es de tener personal dinámico. Los que sí, normalmente, pues ya no tienen que hacer dentro de la organización y a lo mejor dentro de otra pueden desarrollarse maravillosamente, otra organización de otro tipo, por ejemplo, son aquellas que están como excluyentes, porque a lo mejor no les motiva trabajar en lo que nosotros trabajamos y a lo mejor no tienen los conocimientos para ello tampoco, ¿no? Exacto. Y a veces solamente es como para cumplir su requisito, ¿no? Exactamente. Ya.
Ok, Y gracias. bueno, no todos estamos hechos para todo, ¿eh? O sea, a mí ponme de costurero y duro 2 minutos porque no sé enhebrar una aguja, grito y me desespero. ¿Me explico? No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Esto sí, no quiere decir que yo sea mala persona, simplemente quiere decir que no soy bueno para coser, ¿no? así es. O como para rescatar gente siendo bombero, ¿no? Seguramente el primero en morirme sería yo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí, Lo muchas cual no gracias. me hace peor o mejor persona, ¿eh? Así Simplemente me es, hace sí, sí, una sí. persona que tiene o que tendrá quizá cualidades para otras cosas, yo espero, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, al contrario. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Sí, a través del chat tenemos una pregunta por parte de Marta Patricia Antonio. ¿De qué ¿Sí? manera motivar al trabajador? Bueno, yo creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Motivar creo que tiene que ver con cumplir el contrato psicológico, con cumplir esos factores que nos pide el trabajador cuando llega, y si quieren, pues podemos profundizar por ello mucho más en otro curso de motivación, pero creo que ya ha quedado bastante claro que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con el establecimiento de objetivos, tiene que ver, bueno, prácticamente pues con las últimas 5 láminas que fueron justamente del tema de motivación, ¿no? El material se los vamos a hacer llegar de todas formas, ¿no? Para que puedan darle una revisada. ¿Algo más? Nos pregunta Horacio si puede repetir la bibliografía. Sí, con mucho gusto. Pues se las mandamos, ¿no? Se las mandamos. Se las mandamos para que, pues para que la puedan tener. Yo la voy a mandar por escrito, o si no la tienes ya, Sergio, si no te la mando por escrito. Y a todos los que participaron se las hacemos llegar con mucho gusto. Son los 3 libros que les comenté, más el que tengo aquí, más el que comenté también del Hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que yo les recomiendo mucho. Es un libro básico de psicología que todos deberíamos de conocer, sobre todo si nos interesa el tema de motivación humana, ¿no? Y el tema de la conducta humana. Creo que es fundamental. A cualquiera que le interese saber algo de psicología, creo que es un tema fundamental, ¿no? El hombre en busca de sentido, se los recomiendo muchísimo. Además de ser un libro desgarrador y tremendo, ¿no? Adriana Castrejón nos comenta, muy buena presentación, definitivamente para tener buenos resultados hay que trabajar en equipo, los líderes deben motivar al personal y el personal debe contribuir a ello. Todos necesitamos de todos. ¿Pudiera colocar la última lámina, por favor? Muchas gracias. A ver, vamos a la última lámina. Pues es que la última fueron como 3 últimas, pero si me permiten, con muchísimo gusto. A ver, por favor, nada más indíquenme si la que quieren ver es... A ver, déjenme. Ahí está, se ve la presentación, me parece. A ver, seguramente esta no quieren ver, no es la que quieren ver. Esta tampoco creo, a lo mejor tienen que ver más con esta, ¿no? Que tiene que ver con los ¿Quieren la factores del del pensamiento que colocó? proceso. ¿Cuál del pensamiento? La frase que compartió al final. Ah, ahí está. Me imagino que se refiere a la frase de Stephen Covey. Muy bien. ¿Qué más? Ok, solamente la solicitud del material y la presentación. Claro que sí, claro que sí. Yo se los paso con mucho gusto a ustedes, al equipo de capacitación, y ustedes, si me hacen favor, pues se los pueden hacer llegar a todas las personas que participaron en el webinario, ¿no? Les Nosotros las hacemos invitamos llegar. perdón, Sergio, les Sí. invitamos a nuestros, aprovecho para hacer el comercial, tenemos una oferta de capacitación que estamos desarrollando al interior de la Junta de Asistencia Privada para ustedes. De verdad, los invitamos a participar lo más que puedan. Estamos buscándoles que haya un poquito de todos los temas, pero todos temas útiles para las organizaciones, y estamos buscando robustecerlo y dar pues la mejor calidad que podemos. Así que de verdad les invitamos a que busquen cuál es la oferta que tenemos y que participen en ella, y muchas gracias por participar de antemano a todos los que están aquí. Bueno, ¿algo más? Pues parece que ya, ¿no? Sí, nos preguntan por alguna bibliografía que tenga los elementos que debe tener una dirección de talento humano. Sí, bueno, pues estas 3, por ejemplo, que he mencionado, hablan de ello, ¿no? El libro de la gerencia de empresas de Drucker, el de dirección por servicio de Ginebra y el de liderazgo de Harvard Business Review. Son, pues, por lo menos 3 libros que tienen que ver con ello, pero también, bueno, pues hay muchos libros de recursos humanos que también tratan el tema. Serían todas las participaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo me despido, me ha dado muchísimo gusto saludarles. Espero que este curso, que ha sido pues un curso rápido y una leve empapada en el tema del factor humano, del recurso humano, no tratamos de que fuera exhaustiva, pero sí que tratara de cubrir lo más posible
el tema del factor humano, sobre todo enfocado a las organizaciones de la sociedad civil y específicamente a las instituciones de asistencia privada. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que no haya sido tan pesado el curso, porque a veces esta modalidad puede resultar. Fíjense que, sin embargo, estamos teniendo muy buenos resultados en el tema de la capacitación a distancia. Hemos tenido una participación enorme por parte de las instituciones, lo cual nos da muchísimo gusto. Nunca habíamos hecho esto de la capacitación a distancia al interior de la Junta, pues yo no estaba en la Junta antes ni siquiera, y ahora que lo estamos llevando a cabo, con los resultados inesperadamente buenos, ¿no? Lo cual quiero felicitar al equipo de trabajo de la Dirección de Programas Asistenciales, quiero felicitar particularmente al equipo de capacitación, ¿no? Que realmente pues, se desviven y le echan muchas ganas. Y finalmente, pues aquí tenemos los resultados. Y pues, por supuesto, a todos ustedes que hacen posible y que le dan sentido a nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Me reitero a sus órdenes y reitero a todo el personal de la Junta de Asistencia Privada a sus órdenes. Me ha dado muchísimo gusto saludarles. Que tengan muy bonita tarde y espero verlos pronto. Hasta luego. Ok, agradecemos la participación de cada una de ustedes. Solamente recordarles el envío de su ficha de inscripción con su firma autógrafa o digital al correo jparedes@jap.org.mx. Lo voy a colocar a través del chat. También les recordamos que es necesario responder la evaluación de satisfacción, la cual venía con la liga de acceso a esta actividad. Agradecemos la participación del director, Carlos López Bosch, y la intervención de Sergio Gómez Sainz. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, Dan. Buenas tardes, que estés bien. Hasta luego a todos. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.